Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas todas, todos, bienvenidos. El día de hoy estamos iniciando un proyecto que no sé cómo vino a mi mente y dije, creo que esto se trata también de compartir experiencias y compartir conocimientos. Y pues lancé la convocatoria, chicos, y de verdad estoy muy sorprendida de todo la respuesta tan maravillosa que ha tenido la gente, porque ahora ya me falta espacios. O sea, yo no sé cómo le vamos a hacer con esta cosa, pero de que pues estamos iniciando algo muy bonito, lo estamos iniciando. El día de hoy vamos iniciar nuestro día. Nosotros somos la Fundación Cualimotoca Tlalmanali. En español significa mi casa es una ofrenda. Y vamos a iniciar esta serie em, esa serie de sesiones terapéuticas en donde vamos a aprender, vamos a escuchar. Dice Viviana López, buenos días a todos, buenos días. María Georgina, maestra, buenos días. El volumen es muy bajo y no alcanzo a escuchar. No sé cómo me estén escuchando los demás. Por favor, comenten, comenten. Yo a ustedes los estoy escuchando muy bien. Comenten si los escucho, si me escuchan bien y si no, bueno, sería tal vez pues hacerle un movimiento por ahí a tu volumen, Gina. Y a todos, chicos, el día de hoy yo les quiero comentar. Dice Coletita, se escucha bien, por favor, los escucho muy bien, dice Viviana, todo bien, se escucha muy bien, perfecto, muy bien. Yo les quiero comentar que este proyecto, no sé, creo mucho en el destino, creo mucho en las personas con las que se nos permite coincidir, creo también en la retroalimentación. Creo que muchos de nosotros a veces solamente necesitamos un empujoncito para animarnos a hacer algo diferente. Entonces, el día de hoy les quiero comentar también em, que en el foro va a haber una persona, es Ricardo González, que nos va a compartir pues un tema bien bonito. Él decía, ¿cómo lo hago? Le digo, mira, podemos estructurar muchas cosas con mucha teoría, pero yo siento que lo más bonito es cuando sale del corazón. Y pues cuando habla la esencia, mm, creo que es lo más bonito, lo más hermoso, ¿no? Entonces, el día de hoy yo les quiero comentar que pueden ustedes hacer preguntas a través del foro de WhatsApp, del foro aquí de, del chat, del Meet, aquí, y al finalizar, bueno, vamos a hacerle algunas preguntas si ustedes así lo solicitan. ¿Sale? Pues bienvenidos. Todavía tenemos poquita gente, son apenas 45, pero pues bienvenidos todos. Bienvenidos todos, ¿sale? Bienvenidos, chicos. Iniciamos. Entonces, el día de hoy tenemos como invitado especial a un gran amigo, una persona que conozco desde hace aproximadamente entre 15 y 20 años, no recuerdo, pero ha sido una experiencia muy bonita en donde de una u otra manera hemos coincidido en muchas partes, ¿no? Yo creo que en esta parte en donde nos gusta ayudar a las personas, fue lo principal, porque él es una persona, pues, que también le gusta hacer labor social. Entonces, tiene una profesión muy bonita, que es no sé cómo se le llama, es fisioterapeuta, descontracturista, curandero, sobador, no sé, te aplica la urracarrana, no sé cómo explicarlo, pero de que físicamente te sana, vamos, pa' pronto, físicamente sana. Entonces, en esta parte, nosotros aquí en la Fundación Quali, bueno, hacemos equipo. Ustedes saben que nosotros hacemos un taller y cada mes él nos visita y, bueno, ahí les da.
su alineación de columna vertebral, lo que sea que traigan. Y yo creo que es algo bien bonito. Dice Dianita, dice, te rompe la espalda. Bueno, sí, oye, no, yo le tengo mellito, yo sí le tengo mello, pero saben, o sea, duele pero compone, o sea, sí es algo, o sea, es algo que funciona, ¿no? Entonces, el día de hoy lo tenemos como invitado y le quiero dar la bienvenida a Ricardo González, nuestro invitado especial, y el día de hoy él va a compartir el tema Una carta a mi padre, una manera de dialogar con esa energía de papá. Él y yo platicábamos algo, decía, es que yo he entrado a sus sesiones y de pronto sí hablan toda la parte, pues, oscura, ¿no? Pero también hubo cosas bonitas, y le digo, claro que hubo cosas bonitas. Y yo creo que en esta parte, pues, venimos aquí a hacer ese equilibrio, ¿no? A compartir también que en nuestras historias también hubo cosas bonitas. Así es que, sin más, adelante Ricardo, bienvenido, puedes abrir tu micrófono, te presentas y pues bienvenidos todos. Vamos a mandar un emoji, chicos, así como de bienvenida. Este, adelante, adelante, por favor. Gracias, gracias. Muy buenos días, Estelita, muy buenos días a todos. Yo soy Ricardo González Díaz. Y bueno, yo platicaba con Estelita y no sé, voy a empezar diciendo lo que siento y lo que traigo. Yo he hablado muchas veces de mi familia, de mi madre, pero nunca me había atrevido a hablar de mi viejo. Eh, Resultan emociones y saltan pensamientos de ese gran hombre. Y entonces en la plática yo le comentaba, en la pregunta que se me hizo, yo le decía, y por qué no hablar de las cosas bonitas, ¿no? De las cosas que a veces olvidamos, porque a veces meternos en puro dolor no, pues no me agrada tanto, ¿no? Y entonces, sucedió que yo le dije, me gustaría hablar de mi padre. Mi padre tiene más de 50 años que falleció y él se fue cuando yo era un niño y hubieron muchas cosas que no le dije, ¿no? Pero sin embargo hay muchos recuerdos que yo tengo de él, recuerdos muy hermosos, recuerdos que jamás se me van a olvidar. Esa parte de fuerza, esa parte de fortaleza de un hombre, esa parte de las palabras que emana a través de su boca y que llegan al corazón. Yo conocí de él muchas etapas muy, muy, muy bonitas. Bueno, quiero empezar con mi historia. Empieza en la delegación Escapuzalco, en el año 66. Yo nazco en un hogar sencillo, humilde. Mis padres, Nazaria Díaz Hernández y mi padre, Ricardo González Díaz, un obrero de la construcción. Y bueno, cuando yo empiezo a tener uso de razón, recuerdo que las cosas eran bien diferentes, ¿no? En mi infancia, posiblemente no hubo riquezas, pero había un alimento que llevarme a mi boca. Había un lugar en donde estar y había una tranquilidad, ¿no? En la compañía de mamá y en la compañía de papá y en la compañía de mis hermanos, en un cuarto de 4x4 con dos camas. Yo recuerdo cuando ya empezaba a salir, recuerdo los juegos con los niños, ¿no?
Se me venía a mi mente el juego del tacón, el juego del bolillo, el juego de los encantados, el juego de las escondidillas. Y yo siempre veía a ese hombre ahí sentado en una silla a un lado de la puerta de mi hogar, siempre con su mirada pendiente, ¿no? Cuidándome. Pero también lo que recuerdo mucho, que cada que lo veía tambaleándose, ¿no? Lo veía como a punto de caer. Yo no sabía qué estaba pasando en ese momento. Y recuerdo mucho una palabra que siempre me decía: ten cuidado, no te vayas a lastimar. Y me agarraba, sus manos eran delgadas, su piel era de un color oscuro, sus dedos eran rasposos. Y recuerdo bien cuando me tocaba, recuerdo su piel, cómo me raspaba. Y su palabra y su sonrisa siempre eran atentas. Y ese hombre me hacía acompañarlo a su labor. En ese tiempo él laboraba como engrasador de cortinas y nos íbamos al mercado más cercano de ahí de Escapuzalco. Y caminábamos de la colonia Las Trancas del municipio de Escapuzalco al mercado, eran más o menos como 20 minutos, 25. Y cuando llegábamos al lugar, él me encargaba con una señora que vendía desperdicio de gansito. Los vendía en bolsas de estraza. Pero de la forma que le decía a la señora: le encargo a mi niño, por favor no me lo vaya a descuidar, no me tardo, voy a trabajar y regreso por él. Por favor, se lo encargo. Y recuerdo cómo hacía hincapié en que me cuidaran. Y él se perdía por los pasillos del mercado, pero siempre tambaleando. Y me dejaba ahí sentado en una cortina, entretenido con una bolsa de gansito, y el hombre partía y al poco tiempo regresaba. Y siempre que regresaba, recuerdo bien que regresaba con una fruta, ya fuera mango, melón, sandía, papaya, cualquier tipo de fruta. Lo que yo siempre noté es que esa fruta venía o a la mitad, o en tres cuartos, o solo un pedazo, pero siempre venía cortada. Siempre, siempre, siempre. Y yo no hacía preguntas, la tomaba y me la comía con mucho gusto, ¿no? Y volví a escuchar las palabras de ese hombre que me decía: cómetelo con calma. Cuando se dirigía a mí, se dirigía con palabras muy, muy hermosas, ¿no? Como mi niño, te amo, mi corazón, mi flaquito. Y esas palabras siempre las he mantenido dentro de mí. Cuando él regresaba y me daba la fruta y yo me la saboreaba, yo lo veía cómo se quedaba y su cuerpo seguía tambaleándose. Él siempre cargaba 2 botes de grasa y un palo de escoba con un clavo en la punta, que era con lo que hacía su trabajo. Y al regresar me daba la fruta, me la comía, me agarraba de la mano con una ternura y me llevaba nuevamente hacia la casa. Recuerdo que cuando regresábamos, yo salía ahí a la avenida o a la carretera y estaban todos los niños de ahí, de los vecinos, y nos poníamos a jugar, ¿no? Y él me hacía
Un bolillo consistía en cortar un palo pequeño de escoba y sacarle punta en los dos lados, y del otro lado, con un palo más largo, y se trataba de pegarle en un lado para que saltara y se le pegara y se aventara a lo más lejos. Muchas veces me encontré con un tacón y se ponía una moneda en el suelo, se empezaba a jugar con ella. Eran juegos tan sencillos, pero que me hacían tan felices. Yo recuerdo que mi carro era una bolsa de plástico inflada, y con ella jugaba en la tierra y hacía el ruido como lo que hace un motor con la boca. Y así pasaron los días, y ese era mi día a día. Salir, jugar, entrar, comer. El hombre a veces se salía y regresaba ya hasta la tarde, pero yo nunca dejé de ver su cuerpo tambaleándose, nunca. Desde que yo me acuerdo de él, desde que yo traigo su imagen a mi mente, siempre estuvo su cuerpo tambaleándose, siempre, siempre, siempre. Mi madre era una mujer que traía costumbres. De cerca de ahí, en la otra colonia, en la petrolera, vivía mi abuela, y nos llevaba, o a veces nos quedábamos allá con mi abuela, y nos despertaba muy temprano, cuando apenas iba despertando el alba. Y nos sentaban así en el suelo, y la abuela y ella se ponían a hacer tortillas de mano. Hacían una olla de atole de masa con piloncillo, y nos hacían unas tortitas, unas tortas, bueno, unas gorditas, unas tortillas con sal y salsa. Y era tan rico saborearlas. Era tan especial sentir esa compañía, sentir alrededor a mis hermanos, y todos comer en una armonía. Yo recuerdo que mi abuela nos decía, ¿no? Ya vengan porque se van a quedar sin tortillas porque ya saben que vuelan. Y tenía su comal grande, ponían unas piedras y hacían un fogón a nivel del suelo, y ponían un comal grandotote y nos sentaba alrededor, todos con nuestro jarro de barro grandote, con atole de masa riquísimo. Por cierto, se me saboreó. Y con unas tortillas calientitas, ¿no? Y así pasaban los días. Y cada que yo acompañaba a ese hombre a su labor, siempre, siempre me regresaba con una rebanada de fruta, siempre, con la bolsita de gansito. Era como ya saber que yo iba a ir a la plaza, y me iban a comprar mi bolsa de gansito, y de desperdicio, porque era desperdicio de pastel de gansito. Y mi fruta. Y un buen día, cuando yo me dormí con la ilusión de volver a ver a mi viejo, un buen día ya no estaba, un buen día se había ido, sin aviso, se fue. Y yo no tuve una respuesta.
A mí no me comentaron absolutamente nada. Me di cuenta a través de los días que me hacía falta, que yo lo buscaba. Yo quería volver a jugar con él, porque vaya, cuando jugaba con él eran juegos bien divertidos, ¿no? El hecho de que me subiera a sus hombros y me diera vueltas, el hecho de que me cargara y me pusiera en su hombro, o el hecho que me subiera a sus hombros y me cargara de caballito y hiciera como el toro bravo y se moviera de un lado para otro y siempre con una sonrisota y siempre haciéndome cosquillas, siempre jalándome a su cuerpo y diciéndome lo mucho que me amaba. Eso lo empecé a extrañar. Entonces, yo un día pregunté y lo que recibí fue un regaño. Y pasó el tiempo, no sé cuánto. Y un día me desperté y escuché a mi hermano mayor hablando con mi madre, hablando acerca de papeles, de unos papeles de un panteón. Y entonces empecé a investigar qué era un panteón y para qué servía un panteón. Y supe que mi padre no se había ido, que mi padre no nos había abandonado como yo creía al principio. Mi padre había muerto. ¿Por qué me lo escondieron? ¿Por qué no me lo dijeron? No lo sé, no lo sé. Y pasó el tiempo y lo que en un momento había sido hermoso, un hogar tranquilo, un hogar con amor, con cercanía de los seres queridos, un hogar a donde se respiraba paz, sencillo y tal vez humilde, pero, pero había mucho calor. Ese día se perdió. Ese día ya no regresó. Y entonces un día yo amanezco y veo junto a mamá una silueta distinta a la de papá. Un cuerpo distinto, no era mi viejo, era otro hombre. Un hombre de 1,95, con un cuerpo musculoso, grandote, mal encarado, con un humor que a mí nunca me gustó, con una forma de ser hacia mí bien distinta. Lo que yo recibí de ese hombre, de mi padre, con este otro hombre era todo lo contrario. Un buenos días era con un golpe. Un buenos días era con groserías, con ofensas, con maltratos. Me aprender el anafre, muchas veces con llovizna. En ese tiempo ya nos habíamos mudado para Xochimilco. Y el primer barrio que llegamos a Xochimilco es un barrio que se llama San Cristóbal. Y en el lugar a donde llegamos a vivir era una chinampa. Afuera del cuarto estaba un invernadero, como en aquellos tiempos eran los invernaderos, con almárcigos,
con chapines, los que se hacían con lodo y con las plantas sembradas en cada chapín. Y nosotros, el cuarto donde estábamos, estaba en la orilla del mero canal. Y en la temporada de lluvias, pues hay mucho zancudo. Y entonces yo era despertado en la madrugada con golpes y muchas veces me quise refugiar debajo de la cama y me sacaba con un remo. El remo es un palo de 6 metros con el que se reman las canoas. No me gustaba. Y ahí era donde venía la imagen de ese hombre. Allí era donde venía la necesidad de volverlo a tener. Yo no entendía mucho de la muerte todavía. Con el tiempo lo fui entendiendo. Fui aprendiendo muchas cosas que yo no deseaba aprender. Un día llegó al límite de soportar los maltratos. Yo veía a mi madre sentada ahí en la cama, inecte, sin moverse, y yo le gritaba, ¿no? Que me defendiera, que hiciera algo. Y ella volteaba a ver a su pareja o a su marido y se agachaba. No decía nada. Un buen día yo tomé la decisión de irme de mi hogar a una temprana edad, cuando yo no sabía qué era la calle, cuando yo no sabía a lo que me iba a enfrentar. No tenía ni la más mínima idea qué iba a vivir, pero yo ya no quería estar ahí soportando. Y diario cerraba los ojos y le decía, ¿por qué te fuiste? Me haces mucha falta. Necesito sentir nuevamente tus abrazos. Necesito sentir nuevamente y escuchar tus palabras. Sabes, no quiero estar aquí, me quiero ir contigo. Recuerdo el día que salí de ahí, de San Cristóbal, había, o siempre ponían un caballo enorme, recuerdo su color, recuerdo su estatura era enorme, grandote, con un vello negro así brillante, muy hermoso. Y recuerdo que siempre lo amarraban en un árbol bien pegado, ¿no? Para que levantara el cuello lo tuviera levantado. Y en ese que me acerqué estaba empezando a mover su cabeza y hacía ruidos y con sus patas traseras pegaba a la tierra y hacía así mucho ruido como un caballo brilloso. Y me le acerqué, me le acerqué y desamarré la cuerda, jalé, di un jalón y nada más estaba enganchada y se desató y ese caballo corrió hacia los matorrales que estaban de los viveros, a donde estaban todas las plantas, y empezó a brincar y a patear y pues hizo un desastre. Rompió,
pues rompió muchas plantas, ¿no? Rompió muchos envases, botes, ¿no? Hizo un desastre tremendo y, y pues yo más me espanté y me dirigí hacia al callejón, hacia la salida y en ese momento encontré la plaza del centro de Xochimilco y en ese tiempo estaba el kiosco, el que todavía hasta el día de hoy permanece. Yo iba vestido de un pantalón color azul y de una camisa blanca que parecía gris. Mi calzado eran unas botas de hule, que por cierto me quedaban muy grandes. Pero lo que me hizo salirme de mi hogar, lo que me hizo irme fue que cuando yo llegué, el marido de mi mamá empezó a gritar, ahorita que venga le voy a dar una chinga, ahorita que venga le voy a arreglar, le voy a hacer ver quién es el que manda aquí. De una manera bien diferente, ¿no? Claro está con sus palabras y su forma. Y me espanté porque sabía que me esperaba una tranquiza más. Agarraba el cordón de la plancha, en aquel tiempo eran unos cordones con un protector como de tela, pero eran más gruesos que los del día de hoy, ¿no? El día de hoy solo es un cable. El día antes era con un protector como de tela. Y recuerdo cada que hacía contacto con mi piel, me la inflamaba. O agarraba una manguera o agarraba una vara de membrillo, ¿no? Y yo traía mi piel bien lastimada. Entonces ese día me dio tanto miedo y salí, me fui, me fui a vagar. Me encontré en ese espacio, recuerdo que yo estaba titiriteando de frío, ya era, pues ya era tarde, después de las 6:30, que era la hora que yo regresaba de la escuela. Ese día me entretuve ahí en la iglesia de San Cristóbal, hay una fuente y me entretuve ahí en el agua. Y yo creo que llegué un poco más tarde, entonces serían como a las 7. Cuando yo ya me encontraba ahí en el parque, pues ya era más tarde, ¿no? Ya era más tarde. Pero recuerdo que en ese camino iba hablando con él, ¿no? Con mi viejo. Iba hablando, haciéndole ver todo lo que me hacía falta. Y yo recuerdo que todas las veces que he hablado lo he traído a mi memoria en todo lo que yo tengo, no tengo nada que reprocharle, ¿no? Más bien, las ocasiones que lo he hecho es para decirle la necesidad que hasta el día de hoy tengo de él, para decirle cuánta falta me hace, ¿no? He necesitado muchas veces un abrazo, otras más un consejo. Y cuando he tomado decisiones que no han sido muy buenas y que se pagaban las consecuencias, en ese momento decía, me haces falta, viejo. Posiblemente si estuvieras vivo no fuera lo que yo creo ser. Posiblemente fueran diferentes las cosas,
pero como fuera, yo te necesito, ¿no? Entonces llegué al espacio, recuerdo que me metí a la puerta que tenía el lugar y estaba ahí atajándome la lluvia porque empezaba a chispear y yo estaba titiriteando de frío. Solo llevaba mi pantalón y mi playera, mi camisa. En ese momento escuché voces dentro y efectivamente dentro había gente, ¿no? Estaba tan oscuro que yo no alcanzaba a ver. De momento me empecé a acoplar a la luz y ya empecé a ver. Y habían varios individuos. Y en una de esas se acercó uno y traía una bolsa en su mano. Y el contenido que tenía esa bolsa se veía así como dorado, un color como si fuera un flan. Y yo llevaba mucha hambre. Y lo primero que dijo al acercarse, dijo, ven, métete, no te mojes. Y me ofreció de lo que llevaba en la bolsa, ¿no? Me dijo, ¿quieres? Y yo tenía hambre y yo pensé que era flan y le dije sí. Y en ese momento, cuando agarré la bolsa, quise meter la mano, pues yo quería agarrar para comer. Y recibí un zape y unas carcajadas de todos los que estaban ahí. Y empezaron a hablar palabras que al tiempo sabría qué eran. En ese momento no entendía muchas. Lo del golpe sí lo entendí y de la palabra que me dijo también la entendí. Lo que dijeron los demás me costó un poco de trabajo, pero con el tiempo lo aprendí. Y entonces se burlaron de mí y me jaló mi mano y me la puso en mi mano, extendió cada uno de los bordes de la boca de la bolsa alrededor de mi mano y me hizo que le echara aire y que posteriormente inhalara ese aire, ¿no? Y el primer golpe, pues fue fuerte, fuertísimo. Lo que contenía esa bolsa era un resistor que en aquel tiempo se llamaba FZ10. Y desde la primera inhalación que yo hice, empecé a sentir una sensación que empezó a recorrer desde la parte de arriba de mi cabeza, así como un cosquilleo, como un hormigueo, y empezó a recorrer poco a poco, poco a poco, empezó a pasar por mi oreja, por mi cuello, por mis hombros, por mis brazos, por mi torso, y así sucesivamente hasta llegar a la punta de los pies. Y algo cambió, algo se rompió, algo tuvo una vista diferente. Y desde ahí me empecé a volver adicto. Esa fue la primera vez que yo consumí, sin desearlo, sin quererlo y con mucho dolor dentro, con muchas preguntas, con muchas inquietudes, con muchas cosas, sobre todo preguntas que no tenían respuesta, ¿no? Recordaba el espacio que yo tenía en donde estaba con mi padre y mi familia, y hoy me encontraba en un lugar titiriteando de frío y metiéndome drogas. No sé cuánto tiempo pasó, pero lo que sí sé fue que se acrecentó mi drogadicción, se acrecentó mi agresividad, me empecé a volver agresivo, me empecé a volver solitario
me aislaba de la gente. En ese espacio era un espacio como de unos tal vez 40, no sé, metros cuadrados. Y yo me hacía hasta el rincón, no me servía del bote, agarraba mi bolsa y me hacía hasta el rincón y me perdía, me olvidaba. Posteriormente conocí un pegamento que era para parchar bicicletas, ¿no? Nosotros le llamábamos chucho. Ese se echaba en la mano y dejaba así la mano bien pegostiosa, con hartas bolitas de pegamento, ¿no? Posteriormente supe que era hecho o el producto que tenía para hacerlo era petróleo. Y así fui conociendo sustancias y me fui perdiendo cada día más. Lo que nunca pude sacar de mí fue esa necesidad de ese hombre. Esta parte de mi historia a mí me costó mucho, mucho trabajo entenderla, ¿no? Me costó mucho trabajo acercarme a esa mujer porque yo la vi como mi enemiga. Yo veo que todo mundo se lleva bien con él, con las mamás y que son las que más cercanas están a los hijos y tienen cierta relación y a veces me daba mucha envidia ver eso. Habían vecinos, nosotros llegamos a vivir a un espacio, a una vecindad muy popular en Xochimilco. En la actualidad es una plaza comercial, pero en aquellos tiempos era una gran vecindad. Le llamaban la vecindad del Piojo. Y en ese lugar, pues yo me empecé a adaptar. Y entonces yo veía, a pesar de que era gente marginada, de que era gente de muy bajos recursos, que era gente que día a día luchaba, que la mayoría de los habitantes, hijos o maridos eran drogadictos o eran asaltantes o se dedicaban a muchas cosas, ¿no? A pesar de eso, yo veía cuando salían ciertas familias que iban agarrados de las manos y caminaban y se veía esa chispa y me daba mucho coraje. Y venía la imagen de esa mujer y me lastimaba, ¿no? Me dolía, me irritaba. Era un sentimiento así bien, pero bien fuerte, ¿no? Y no era nada bueno mi sentimiento hacia ella. Era un coraje, era un odio, era un resentimiento, pero en la parte profunda, en la parte que yo escondía, en la parte que yo no hablaba, que yo no decía, que yo no mostraba, que yo no enseñaba, en esa parte me corcomía, me dolía. Había una necesidad de abrazarla, había una necesidad de acercarme, había una necesidad de decirle, te necesito y te necesito mucho, pero, pero había algo bien grande que no me permitía hacerlo. Yo no entendía en esos momentos qué era, ni sabía, mucho menos que yo padeciera algo, pero ese sentimiento siempre estaba. Y con el único que yo podía establecer un diálogo, pues, era con mi viejo. En todo momento le decía, yo no quiero estar así, pero cada día me perdía más.
Y esta parte me rompió de una manera que yo imaginé no salir. En aquel tiempo existían pulquerías, ¿no? Y la pulquería tenía dos departamentos. El departamento de hombres, que era un espacio grande, y el departamento de mujeres, ¿no? Que era un espacio más pequeño. Y en el departamento de hombres, pues había mucho bullicio, mucho relajo, ¿no? Y entonces yo siempre me asomaba al departamento de mujeres porque ahí era donde se encontraba mi madre. Y cuando yo me asomaba, veía cosas que no me gustaban ver. Veía cosas que me daban rabia, ¿no? Que me daban coraje, que me ponían mal, 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 mal. Yo me ponía loco, empezaba así a volverme agresivo. En ese tiempo ya tenía 10, 11 años. Y un día yo alcancé a ver que un hombre desde el espacio del departamento de hombres se asomaba por la ventanilla del departamento de mujeres y empezó a decir palabras con mi madre. Y se pusieron de acuerdo. De momento veo que sale el hombre del departamento. Yo no imaginé que era con el que se estaba cuchicheando mi madre. Salió se abrió la puerta del departamento de hombres y al poco segundo se abrió la puerta del departamento de mujer y mi madre salió también con ese movimiento que siempre tuvo mi padre, ¿no? Tambaleándose. Y entonces yo atrás, con no saber qué hacer, si correr, abrazarme con mi madre o no sabía qué hacer, me quedé paralizado y vi las dos siluetas cómo se alejaban, pasaron el mercado, caminaron sobre la acera donde se encuentra la iglesia grande de Xochimilco y al llegar a la otra acera atravesaron hacia el parque y enfrente habían o hasta el día de hoy están, unos baños públicos. Cuando yo vi que mi madre se metió ahí, sentí muchas sensaciones dentro de mí. Hoy las conozco muy bien, pero en ese momento no. Y me causaron un impacto. Y ya andando con los del barrio, ya andando con la gente que se droga y ya andando ahí, pues haces una pregunta y tienes una respuesta, ¿no? Y claro está que la respuesta distorsionada. Y me empezaron a decir a qué entraban ahí, ¿no? A tener sexo. Y me dolió tanto saber que ella se prostituía. Me dolió tanto ver cómo el amor que yo creía que era para mí lo repartía y dentro de mí había una confusión enorme, ¿no? Por un lado, el deseo de tenerla, de sentirla, de abrazarla, de que me abrazara, de que me dijera lo que ella pudiera sentir por mí, sobre todo de decirle lo que yo sentía por ella. Y eso abrió un parteaguas dentro de mí. Me volví más agresivo, a la gente que yo robaba lastimaba, y ese sentimiento dentro de mí era más fuerte cada día con más dolor. Y no sabía cómo acallarlo. Y me drogaba más. Ya no nada más era cemento, ya era marihuana, ya era otro tipo de sustancias. Habían sustancias psicotrópicas en pastillas.
y me empecé a volver más adicto. Un día me metí en un problema aquí en Xochimilco y lastimé a una persona al grado de que estaba en peligro su vida y me tuve que ir y me fui para la Merced. Cuando yo empecé a rodar por ahí por la Merced, en aquellos tiempos pues, era el gran mercado de la Merced, ¿no? Cuando llegaban trailers y trailers con toneladas y toneladas de fruta, ¿no? Cuando bajaban por toneladas papayas, sandías, piñas, toda la fruta que se pueda ver. Y yo recuerdo que en la parte de hasta atrás había un gran espacio, ¿no? Y tenía unos grandes contenedores a donde los comerciantes tiraban la fruta. Y era exclusivamente de fruta, ¿no? Habían otros de basura, pero y eran contenedores grandes, grandes. Y un día ya llevaba un tiempo ahí, ya era conocido por muchos, de hecho ya estaba con varios que dormían en la misma coladera que yo. Y un día mi amigo Cepillín se despierta y él siempre traía un puñal, ¿no? Una daga, como la que usan los del colegio militar, así cromada, bonita, muy bonita, pero de un lado muy filosa. Y se para enfrente de mí, me mueve y me dice, párate. ¿Se imaginan de qué manera me paró? Y me dice, tengo hambre. Le digo, yo también tengo bien harta hambre. Dice, ven, vamos a almorzar, nos vamos a rayar. Y entonces llegamos hasta el contenedor de donde tiraban la fruta, ¿no? Y se sube, se monta, se sube y recuerdo que agarró un melón. Yo no he visto el día de hoy de ese tipo de melones. Eran unos melones enormes, como lisos, pero color verde. Y en eso sacó su daga y ¡pum! Que vuela el pedazo que estaba podrido del melón. Y en ese momento, así por inercia, pero por inercia se me salieron mis lágrimas. Y se vino la figura de mi padre, como al regresar de su labor traía un pedazo de fruta para su hijo, ¿no? Y en ese momento volteé a verme mi compa y me dice, ¿qué tienes, güey? Le digo nada, solo que me acordé de un episodio cuando mi viejo vivía. Y ya me empezó a decir, no, discúlpame, no. Le digo, no hay bronca, ¿no? Y en ese momento supe de dónde el viejo llevaba la fruta. Y lo que sentí en ese momento fue genuino, ¿no? Levanté los ojos hacia arriba y le dije, gracias, viejo. Gracias porque donde quiera que estés, siempre quisiste mi bienestar, ¿no? Y siguieron pasando los días, siguieron pasando la semana, los meses, los años, y la necesidad no ha disminuido. El día de hoy acepto que que él se fue, que era su momento de partir. El día de hoy veo muchas cosas con claridad. Muchas otras aún atosigan. Muchas otras tengo que estar al pendiente de ellas. Pero esta parte cada día se acrecenta, ¿no? Cada día es más la necesidad
de sentirlo. Un día, Día del Padre, recuerdo yo estaba sentado ahí en el kiosco donde llegué, ya sin drogas, ya sin alcohol. Hoy es un kiosco diferente, tiene modificaciones. Hoy su entrada es por una escalera por la parte de enfrente. Ya no tiene la puertita que tenía en la parte de atrás y que podías entrar al espacio que tiene como hueco, ¿no? Y me senté, recuerdo que era un día del padre, ¿no? Y le dije, fue aquí a donde todo inició, a donde inició mi drogadicción, a donde inició mi desvío. Y me di cuenta que había sido necesario todo lo que yo viví, que había sido necesario porque así era, ¿no? Yo ese día platiqué con él como pocas veces, como hoy lo estoy haciendo. Como hoy puedo expresar mis necesidades y también puedo agradecerle que él haya sido mi padre. Ese día yo le decía la enorme necesidad, ¿no? Había atravesado por situaciones muy fuertes, por mi drogadicción, perdí muchas cosas, estuve encarcelado varias veces, me metí en muchísimas dificultades, tuve que tocar fondo, tuve que vivir en una coladera, tuve que vivir en un terreno baldío, tuve que estar titiriteando en las noches frías, tuve que refugiarme en un parque de, de la colonia Guerrero, en donde hice un refugio improvisado con muchos cartones abajo, un plástico y el plástico sobre los arbustos y se hacía un tipo casa de campaña y ahí me refugiaba del agua, ¿no? Las madrugadas eran interminables y veía cómo transcurría la noche y cómo oscurecía cada día, cada momento más. Y pasé por intentos de violación, vi muchas muertes, tuve la dicha de conocer mucha gente, ¿no? Algunos buena onda, algunos no tan buena onda. Y tuve que surcar muchas experiencias. Pero esa gran necesidad de poder dialogar con ese hombre nunca cesó. Y no en la manera de reclamo, ni en la manera de decirle, solamente en la manera de expresarle todo lo que realmente sigo necesitando de él. Porque a veces me he encontrado en situaciones fuertes, ¿no? Un día amanecimos como de rutina en un espacio, pues no de lujo, pero cómodo, con dos literas en el fondo y una cama matrimonial en el lado opuesto, con una estufa y las cosas necesarias para una casa.
Ese día se paró mi primer, mi primer hijo, Oscar. Yo ya me encontraba en un grupo, pero no entendía. No entendía muchas cosas. Solo asistía porque tenía la necesidad de no quererme volver a drogar. No quería volver a vivir el infierno que había vivido. Ese día recuerdo que se paró y como de costumbre se acercó a mi cama y me dio un beso en mi cachete y me dijo, buenos días, pa, ¿cómo amaneciste? Le digo, bien, chamaco, ¿y tú? Bien, pa, ya me voy, ya me voy a la escuela. Le dije, sí. Él estaba estudiando el bachillerato en un bachilleres que está cerca de Xochimilco. Si no recuerdo, es el bachilleres 13, está ahí en La Noria. Y recuerdo que me dijo, me está esperando su amigo, lo estaba esperando afuera y ya salió, se arregló, se fue. Como de costumbre, le di la bendición. Fue algo que yo traigo impregnado de mi padre porque lo primero que hacía ese viejo cuando me despertaba era abrazarme, darme un beso en el cachete o en la frente y darme su bendición. Ese día lo hice con mi niño. No pasaron 2 horas de que él se había ido y de momento alguien empezó a tocar a la puerta, ¿no? Pero no era la puerta de la entrada del zaguán a donde yo vivía, sino era la puerta de la entrada de la casa o del cuarto. Se asomó su mamá y era su amigo, ¿no? Y nos dijo con alarma, apúrense porque Oscar se desvaneció en la escuela. Y le hablaron a la ambulancia y yo me vine a avisarles. Y hasta que me vine no despertaba y no se movía, ¿no? En ese momento en mi corazón sentí algo bien raro, algo bien extraño, con mucho dolor. Y fue Ánimo, cuando, ponte bien con eso. y fue cuando me paré, no sé cómo me cambié, salimos rápido, tomamos un taxi, llegamos, se me hizo eterno el camino de la casa a su escuela. Cuando llegamos a la escuela, ya estaba la ambulancia, ya lo estaban subiendo y entonces todos empezaron a gritar, ya llegaron sus papás y los paramédicos nos dijeron, ¿quién se va con nosotros en la ambulancia? Y nos subimos los dos, dice, solo se puede ir uno. Le digo, no, nos vamos los dos. Llegamos a la clínica 32, a donde iba a ser operado de emergencia, pero es sabiente que se tienen que hacer trámites burocráticos. Y cuando yo estaba haciendo esos trámites, me sonó mi teléfono y era la mamá de ellos. Entonces me dijeron que regresara rápido y yo esperé lo peor, ¿no? Yo sentía que ya no lo iba a volver a ver.
sentía dentro de mí algo, ¿no? Y cuando llegué, ya estaban todos en la oficina y nos metieron y los médicos pues, tienen un léxico directo. Y me dijo, ya no hay nada que se pueda hacer por él. Acaba de entrar en muerte cerebral y lo único que se tiene que esperar es que fallezca. Y mis pensamientos eran de reclamar, de gritar, de berrear y de decir, ¿por qué él, no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? Yo ya viví, yo ya hice, yo ya caminé. ¿Por qué él? Y, y me salí. Recuerdo que me salí cuando me di cuenta ya estaba sentado enfrente de la clínica. Ahí hay puestos de comidas y en ese momento vi pasar a un adicto, ¿no? Sucio, maloriente, como cuando entraba yo en la actividad y algo, mi enojo, volteé hacia él y le dije, ¿por qué no él? O sea, ¿por qué no él, no? Él que no sirve para nada, él que es un estorbo para la sociedad, él que solo me roba aire, ¿por qué no él? ¿Por qué mi hijo? Y no sé qué tiempo estuve ahí reclamando, gritando, berreando, hasta que me volvieron a llamar, ¿no? Y yo entré y veía a su madre destrozada, veía a sus hermanos perdidos y yo me quería sentir, yo me quería ser el fuerte, ¿no? Fue un proceso bastante duro. En ese proceso te puedo decir que me volví a reconectar con mis hijos, ¿no? Son cuatro, Óscar el mayor, sigue Edgar, posteriormente Iván y la más pequeña es Valeria. En la actualidad Óscar tuviera 40 años o fuera a cumplir 40 años. Edgar tiene 38, 37, va a cumplir 38. Iván tiene 35 y Valeria tiene 33. Cuando entré al hospital, a la sala donde se encontraban y los vi, me acerqué, los abracé, no sabía qué decirles. Ellos tomaron una determinación que yo creo que Oscar hubiera estado de acuerdo, ¿no? Él era un buen hijo, estaba a una semana de darse alta en las Fuerzas Armadas. Solo le faltaba. Dejamos de escuchar, dejamos de escuchar. Hola, hola.
Dejamos de escuchar. Hola, hola. Creo que se cortó. Creo que dejamos de escuchar. Sí, a mí sí me escuchan, pero ya no estamos escuchando la transmisión de vía Meet. No sé qué es lo que pasó. Vamos a tratar de volver a reconectar, a ver si ahorita se vuelve a reconectar y si no, bueno, mientras quiero aprovechar para comentarles a todos que vamos a hacer, les voy a pasar unos PDF porque cuando tocamos estos temas tan sensibles, yo creo que se remueven emociones y todos tenemos una necesidad como de, pues, de trabajarlo, ¿no? Y cada quien trae su propia historia, entonces en esta parte pues les diseñé un trabajo que lo voy a hacer, lo voy a subir al foro, son unos PDF, les voy a invitar a ustedes que pues los abran, los, los, los impriman y si no, bueno, ustedes de igual manera pueden o abrirlos y hacer los ejercicios terapéuticos que están en el PDF porque yo creo que en esta parte, ahorita lo que nos compartía mi querido amigo Richard, todos traemos historias y en esta parte de la historia hay una parte de nuestra energía que no sabemos cómo sanar, que es nuestra raíz, nuestro papá, nuestra mamá. Él nos hablaba ahorita de, pues, de un tema de con su papá, sin embargo, también se vio involucrada pues su mamá. Y cuando nosotros estamos aquí en sanación, pues estamos aprendiendo cómo hacer las paces con nuestras raíces, porque si nuestras raíces no bendecimos nuestras raíces, nuestras ramas tampoco son benditas. Entonces, el trabajar sentimientos, emociones, escuchaba la historia de un amigo que es ahora tuvo un tema de adicción, que es Richard, y que de pronto, pues sí, no era solamente dejar el consumo, sino arreglar muchas situaciones que lo llevaban al consumo, ¿sí? Ese coraje, esa rabia que muchas veces acumulamos, no con el que se fue, sino con el que se quedó, y que de pronto, pues tenemos esa necesidad, es un hambre de un algo que no sabemos ni siquiera cómo lo podemos trabajar y yo creo que cuando estamos aquí en la fundación compartimos las historias que nos han tocado vivir, pero también hacemos ejercicios terapéuticos en donde nosotros de una u otra manera pues em, seguimos trabajando en nosotros. Entonces, ahorita no sé si él pueda volver a conectarse para continuar. Si no, bueno, no sé si alguien quiera hacer algún comentario, algún comentario sobre lo que estamos ahorita compartiendo. Alguien de los que están ahorita que levante su mano, pueda participar sin ningún problema, le podemos abrir el micrófono y darle la palabra. ¿Sale? Dice Yanis Almero, me retiro, voy al médico. Mil gracias por compartir esta grata experiencia con amor a su padre, resiliencia y convertirse en un gran ser humano. Bendiciones. Ahorita yo lo escuchaba y saben, tenemos un proyecto, queremos abrir un albergue para personitas en condición de calle y el espacio ya está. Pero pues estábamos nosotros pensando, ¿no? De qué manera lo íbamos a echar a andar. Y es algo que cada vez que nos miramos, platicamos, ¿no? Él siempre me habla de la necesidad en la que hay en las personas con las que él convive y cómo le gustaría de una u otra manera, pues, aportar y poner su granito de arena. En esta parte, por ejemplo, él, al igual que yo y que muchos de los que estamos aquí en Fundación Cual, y cada año nosotros hacemos como un, una brigada en donde nos damos la oportunidad de ir
a regalar juguetes a los niños de escasos recursos y que de pronto yo recuerdo, no sé, he vivido estas experiencias desde hace muchos años, he involucrado a mi familia, a mis hijas, y cuando tengo la oportunidad de ir, o sea, yo de pronto tomo fotos, esas fotos son para mí, me pone muy feliz. Y yo recuerdo que en una ocasión, estábamos dando los juguetes y yo les decía a mis hijas, ¿vieron sus caritas de los niños? Y mis hijas me decían, ay mamá, hubieras visto la tuya. O sea, es que es como una reparación de un daño que tú traes de tu infancia y en donde te hace sentir muy bien. Yo creo que si en algún momento de mi vida alguien hubiera llegado a mi historia y me hubiera dicho o hecho sentir que no estaba yo tan sola, en aquella infancia mi vida hubiera sido muy diferente. Sin embargo, hoy agradezco lo vivido porque eso me hace desarrollar una empatía hacia las personas que pues tienen ciertas necesidades, ¿no? Y yo creo que cuando uno se ancla a las cosas, a las cosas de Dios, espiritualmente hablando, en este sentido, pues Él da la fuerza, ¿no? Da la fuerza, da los medios y no es el juguete que regalas, es como el saber lo que significa. Por eso es que a todos les invitamos poner su granito de arena. El día de ayer, por ejemplo, vino una persona a visitarme y me trajo un donativo de sábanas. Y cuando yo lo recibo, me pregunto, ¿qué servicio me irá a mandar Dios que me está mandando ya las herramientas? ¿Sí? Y que es parte de, o sea, cuando nosotros estamos en este sendero, empezamos a mezclar nuestras historias con las historias eh, de otros y que juntos vamos haciendo como esa hermandad y vamos teniendo un objetivo más claro. Entonces, pues la verdad es que qué lástima, de verdad qué lástima eh, que se haya cortado, ¿no? La transmisión, bueno, que se le haya cortado, no sé qué pasó, pero bueno, vamos a tratar de solucionarlo. Me hubiera gustado, dice Tony, muchas gracias, es hermoso escuchar estas historias reales. Mi hermana dice que sí estará grabada porque lo iba a escuchar, pero tuvo que trabajar. Claro que sí, vamos a subir esta sesión grabada y de igual manera vamos a subir los ejercicios terapéuticos para quien guste trabajar su historia con su papá y desbloquear esa esas situaciones que de pronto no alcanzamos a comprender. Decía por ahí en alguna parte el psicólogo Carl Jung, decía que el alcohólico bebe porque tiene una profunda sed de amar y ser amado. Y esa sed solamente se puede calmar con algo divino. Entonces, muchos de nosotros caminamos con el sentimiento de orfandad y de pronto, cuando ya no hay esa presencia de un padre físicamente, pues buscamos a ese Padre Celestial, ¿no? Entonces, pues es algo muy padre. Adelante, Miguel Ángel, por favor, abra su micrófono. Bienvenido. Gracias, gracias, buenos días a todos, a todas y a todos. Soy Miguel Ángel, mi nombre es Miguel Ángel Acosta. En este punto del papá y de las cartas al papá, este, pues yo con mi papá, yo tuve, pues sí, unas diferencias un poco fuertes por una herida de abandono en algún momento dado pues que yo estaba en la casa y me mandó a estudiar muchos años a una escuela militar, entonces yo me sentía abandonado, porque yo era el primogénito, todos me decían que me parecía a él, entonces yo le agarré mucho resentimiento, mucho resentimiento, no le insultaba, no actuaba en contra de él, pero porque mi papá, mi hermana gemela,
Entonces, el detallillo también, ¿no? Pues empecé en ese sentido y no quería a mi familia. En esos puntos, pues, en, en, sin un control, sin nada y Se sobreviviendo a está, mi se está real saber cortando y entender. bastante. Déjenme, Sí, no sé si se aquí corta se pueda, bastante. No sé qué esté. no sé si aquí ya se puede aquí. Ya, No, se escucha muy, muy cortado. cambiar medio porque traigo audífono, entonces no sé si ahí ya se escuche mejor. Ahí ya se escucha mejor. Perfecto. Bueno, entonces les decía que yo con mi papá en esa herida de abandono porque me mandó a una escuela militar y yo a los 17 años empecé a tomar alcohol, me fui apartando de mi familia en esos puntos. Pero pasó el tiempo, mi papá entró en una situación de enfermedad de diabetes, después ya tenía la diálisis y cosas así, ¿no? Y para no hacer el punto largo, la situación es que yo lo dejé de ver mucho tiempo por esa situación y yo no tenía el sentimiento de quererle ayudar, sino lo veía como un extraño, aunque me decían que yo me parecía mucho a él, y la verdad sí me parecía a él, a mí me molestaba en lo máximo, en todos los aspectos, que me dijeran que me parecía a él. Y yo cada que me veía en el espejo, casi cerraba los ojos para no verlo, para no reflejarme en él, y decía, no, yo no quiero parecerme a él, yo no quiero ser como él. Pero por ese rechazo, cuando estuve trabajando en tuve un trabajo de tiempo casi medio completo, eh, un día me dijeron que mi papá había caído al hospital, aquí también por ¿cómo se llama? Pues por aquí por Iztapalapa, no era la de dedos, sino el Hospital General. Y entonces me dijeron, no, pues que cayó, era un domingo, yo estaba de servicio, como que tenía ganas de salir y como que no tenía ganas de salir, como que quería echar todo a la borda y salirme a ver a mi papá. Y y no lo, y no lo alcancé a ver, ya cuando llegué yo ya había fallecido, me dicen así como consuelo, ¿no? Es que te oyó y falleció. Y dije, pues no, eso no me llenó, y la verdad no tuve la oportunidad de hablar con él, de porque no estaba yo teniendo las atenciones necesarias con él, y, y que yo lo perdonaba y que me perdonara a mí. Entonces, ese paso lo estuve cargando mucho tiempo, hasta que en un retiro, precisamente ahí con la madrina Erandi, lo pude sacar real, porque en la primera experiencia que tuve no lo saqué, no sentí que haya salido eso, pero en esa segunda experiencia, la verdad lo saqué, pude dialogar con él en esencia y pude decirle que lo quería, que lo amaba, que me perdonara y poco a poco con el tiempo, pues ya parece curioso, pero poco a poco con el tiempo ya me pude ver al espejo, ya pude abrir bien los ojos, porque antes no me miraba más que la boca, la barba para rasurarme, pero no me podía mirar a los ojos después de tanto sufrimiento que yo tenía, de tantas experiencias tan negativas que sufrí con lo que es la condición del alcoholismo. En esa experiencia y en ese momento, una de mis heridas la pude reparar en ese sentido y pues seguir trabajando. Ahora me dicen, te pareces a tu papá y ya no siento feo, ya no siento aversión, ya no siento rencor, ya no siento ese odio y alejamiento hacia mi padre porque realmente no lo vi, no lo toqué, no lo palpé, pero en esencia espiritual sí le pude hablar con él y sí pude decirle cosas de que me perdonara, que lo amaba, que sentía mucho no haberlo acompañado en esos momentos. Y entonces eso me ha servido mucho en mi crecimiento interior, en esa herida, porque todo, o sea, yo tengo más heridas que tengo que estar sanando
que tengo que estar atendiendo, pero en sí la del padre, me costó mucho trabajo. Eh, mi ego, mi soberbia, no me dejaba perdonar y perdonarme a mí mismo. Entonces, mi lesión y mi herida seguía día con día, pero como mi orgullo y mi soberbia no me dejaban, pues no lo podía yo reparar. Entonces, tuve que agachar la cabeza, tuve que ponerme en disposición y ser humilde para poder decir, sí, la verdad estoy mal, necesito liberarme y necesito perdonarme primero yo y luego perdonar a las personas que actuaron de esa manera, porque pues ellos no, en un momento dado, pues no puedo echarles la culpa, porque ellos tenían sus ideas, tenían sus pensamientos, tenían su forma de ser y de actuar, entonces pues la vida también los puso en ese camino. También tenía que yo analizar qué heridas traía mi papá, qué frustraciones estaría cargando, qué cuestiones personales son las que no le permitieron desarrollarse como él quería. Y lejos de entenderlo, pues más bien me alejé porque me sentí herido, me sentí lastimado, me sentí abandonado, hecho a un lado, pero nunca vi el lado positivo que era mi crecimiento personal. Entonces, pues nada más quería yo compartir eso porque esta reflexión me hace entender muchas cosas del papá, de que en cualquier momento pues está presente, está dentro de mí y ahora sí yo todos los días tengo la fortuna de verlo en el espejo y de decirle que lo quiero y ya con eso también decirme a mí mismo que me quiero. Entonces es una experiencia fuerte, dolorosa en un momento, tanto de dolor positivo, porque me dolió aceptarlo, pero lo pude superar, y del otro dolor que tuve que tirar, ese dolor tan negativo que tenía de rencor, de odio, de ira, hacia alguien que nunca me trató mal, siempre me quiso, siempre me apoyó, siempre me tendió la mano, entonces nunca me agredió de ninguna manera. Entonces, pues solamente mi pensamiento negativo, personal, egocéntrico, soberbio, fue el que no me dejó vislumbrar lo positivo de esa situación. Entonces, pues es lo que puedo yo comentar, compartir y la reflexión que me hizo este tema tan importante y tan valioso, igual que el de la mamá y los otros temas que son muy significativos en la vida de cada uno. Pues es todo lo que puedo yo compartirles. Muchas gracias por el tema. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias de verdad por compartirnos un poco de tu experiencia y creo que muy, muy nutritivo todo. De una u otra manera nos reflejamos, ¿no? El tema del padre siempre va a haber situaciones en las que es necesario empezar a trabajar. Y para esto, chicos, les preparé pues un material con mucho cariño, con mucho amor, con mucha gratitud, porque ustedes pues nos hacen, ¿no? Ustedes, sin ustedes no tendríamos ese eco en nuestra fundación y bueno, este es un pequeño taller en donde ustedes lo pueden desarrollar de manera personal, de manera grupal. Esta es una ofrenda de nosotros para con ustedes, para que ustedes hagan, pues no sé, algún desempeño. Ustedes saben lo importante que es la necesidad de cada quien, a veces aprender hasta a expresar un sentimiento, una emoción, algo que se quedó rezagado, o a veces al volvernos a escuchar también nos damos cuenta pues que ya pasó y que ya no estamos en aquella interpretación que se nos quedó cuando éramos niños y fuimos lastimados por esa figura paterna. No, entonces, bueno, este taller consiste en lo siguiente. Escribir una carta a tu padre, pues no significa justificar lo que dolió ni negar las carencias, significa mirar la historia completa, lo que faltó, lo que lastimó y también aquello bueno que sí existió. Este ejercicio ayuda a ordenar emociones, reconocer necesidades, expresiones, lo que quizás nunca pudo decirse. El objetivo del ejercicio es expresar emociones guardadas, reconocer heridas sin negar lo positivo, darle voz al niño o al adulto que necesitaba ser escuchado,
cerrar ciclos desde la conciencia, no del resentimiento. Paso número 1, dice, prepárate emocionalmente. Antes de escribir, busca un lugar tranquilo, respira profundo varias veces. No escribas para quedar bien, escribe para ser honesto. Permítete sentir enojo, tristeza, amor, nostalgia o confusión. Y vas a completar las siguientes frases. Lo que más necesité de mi padre fue, lo que más me dolió fue, algo bonito que sí recuerdo de él es, lo que nunca pude decirle fue. Tu carta, paso número 2, estructura de la carta. La carta puede dividirse en 5 partes. Al inicio puede ser la honestidad, puedes comenzar con papá, hoy quiero escribirte algo que durante mucho tiempo guardé. Las carencias, hablar de lo que faltó emocionalmente o en tu experiencia, no ataques, describe cómo te sientes. Por ejemplo, hubo momentos donde me sentí solo, no comprendido o necesitado de tu apoyo. 3, lo bueno que sí existió, reconocer lo bueno, no invalida el dolor. Ejemplo, aunque hubo heridas, también recuerdo momentos donde me hiciste sentir querido. Lo que aprendiste, reconoce cómo esa historia te marcó y deseas hacerlo diferente. En el cierre puedes cerrar con gratitud, con límites, despedida o con una liberación emocional. Y aquí viene un modelo de carta, es como un ejemplo. Y al final vas a hacer un análisis de reflexión. ¿Qué emociones aparecieron mientras escribías? ¿Qué parte me costó más expresar? ¿Qué descubrí sobre mi relación con mi padre? ¿Qué necesito trabajar para seguir sanando? ¿Qué sí agradezco de mi historia? No es obligatorio entregar la carta. A veces el verdadero propósito es escuchar a ti mismo y validar tu experiencia y comenzar un proceso de reconciliación interna. Y bueno, van a ser 2 PDF. En este carta taller son ejercicios terapéuticos que nosotros hacemos en los talleres y que a veces lo trabajamos pues de manera personal, a veces lo trabajamos de manera grupal. Dice, este taller está diseñado para ayudarte a explorar emociones, recuerdos y aprendizajes relacionados con la figura paterna. No importa si tu relación fue cercana, distante, amorosa, complicada o inexistente. La intervención es abrir un espacio de reflexión, expresión emocional y sanación personal. El objetivo del taller, reconocer emociones guardadas hacia la figura paterna, identificar heridas, necesidades y aprendizajes, expresar pensamientos que quizás nunca se dijeron y transformar el dolor en comprensión. Ejercicio número 1, recordando mi historia. Antes de escribir la carta, dedica unos minutos a responder estas preguntas y hazlo con honestidad sin juzgarte. ¿Cuál es uno de los primeros recuerdos que tengo con mi padre? ¿Qué necesitaba de él y no recibí? ¿Qué sí recibí y agradezco? ¿Qué emociones aparecen cuando pienso en él? ¿Qué frases marcaron tu vida? Ejercicios identificando emociones. Sabemos que todas las emociones, de pronto cuando son negativas, pues también enferman nuestro cuerpo, ¿sale? Tristeza, ¿cómo lo siento en mi cuerpo? ¿Cómo sientes tú la tristeza en tu cuerpo? A mí se me manifiesta por gripes. El enojo, ¿cómo lo sientes en tu cuerpo? El enojo yo lo siento en mi hígado. El miedo, ¿cómo lo sientes en tu cuerpo? Yo lo siento en la cabeza. La culpa, yo la siento en el pecho, ¿sí? La gratitud la siento en mi corazón. Y entonces escribes la carta. Puedes iniciar tu carta con algunas frases, papá, hay cosas que nunca te dije. O quiero hablar desde mi verdad, necesito de ti. Necesité de ti cuando agradezco profundamente. No busques escribir perfecto, busca escribir algo real. Ejercicio número 4, lo que hoy decido soltar. ¿Qué dolor ya no quiero cargar? ¿Qué creencias aprendidas deseo transformar? ¿Qué patrones quiero evitar repetir? ¿Qué necesito perdonarme a mí mismo? Sanar no siempre significa justificar lo vivido, a veces significa reconocer el dolor, darle voz y dejar de cargarlo en el silencio. Tu historia no termina en la herida, también puede transformarse en conciencia, en fortaleza y en amor propio.
Escribir también es una forma de liberar lo que el corazón guardó durante muchos años. ¿Sale, chicos? Entonces les voy a pasar esta información, se las voy a subir aquí al WhatsApp para los que están. Y yo les voy a pedir algo, ustedes compartan este material. Yo sé que de pronto, pues no sé, se les puede por ahí atravesar alguna persona que trae alguna necesidad. Y es una manera también nosotros de seguir pasando el mensaje. Lo que tan amorosamente se nos da, amorosamente lo damos, ¿sí? Nosotros aquí en la fundación estamos siempre haciendo labor social, siempre, siempre, siempre cuando se les solicita a ustedes que hagamos aportaciones, es como de buena voluntad para poder seguir haciendo todas estas actividades gratis, no lo hacemos con otra intención. Cuando nosotros estamos desprendiéndonos en todos los sentidos, siempre va a haber una bendición. ¿Sale, chicos? Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos historias. Quiero agradecer profundamente a todos los que se han motivado para seguir dando los talleres. Tenemos a Dianita que da los domingos y también, bueno, da los domingos, el arte es aprender. Ahorita, pues, se han unido a la fila, no solamente Ricardo, tenemos a Miguel Ángel que va a dar el tema de humildad. Tenemos también a Gaby que va a dar el tema de codependencias. Tenemos el día jueves a las 6 a Susana que va a dar un tema, no recuerdo ahorita, pero lo tengo aquí lo estamos subiendo al foro. Em, Tenemos también a Luna que lo va a dar el día viernes a las 9 de la noche, el lenguaje de nuestros órganos. Ella es mujer medicina, al igual que Ricardo, y que para mí de verdad es un placer bien bonito que se motiven a compartir sus conocimientos. El día sábado vamos a tener a Fabiola a las 12:30, que también nos va a compartir el tema de resiliencia, sin duda, pues lo que nos dice la teoría y cómo lo vamos avalando con nuestras historias, ¿sale, chicos? Entonces, pues yo no me queda más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes de estar aquí con nosotros y que estén participando. De verdad, es un verdadero placer. Muchas gracias a los que siguen diseñando sus trabajos. Tengo muchos, 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 todavía no les hemos dado fecha. Este, me encanta el poder eh, escucharles y poder nutrirme también de sus experiencias y de sus conocimientos. Dice Miguel Ángel que muchas gracias, ¿no? Gracias a ti, Miguel Ángel, ¿verdad? Por complementar, porque de pronto, por ejemplo, yo les platico, traemos historias, ¿no? Por ejemplo, en el de tanatología que hablábamos del aborto, ¿no? De la pérdida de un bebé. Y yo les decía a las chicas, es que yo eso nunca lo he vivido, pero el que ustedes se atrevan a compartir la pérdida de un hijo, la pérdida de un padre, la pérdida, todas sus pérdidas, pues nos apertura a compartir esa energía, ese sentimiento, esa emoción y que de una u otra manera nos ayuda también a sanar. Muchas veces pensamos, si él o ella pudo, yo también voy a poder. Y creo que en esta vida podemos usar nuestras historias como inspiración. Inspiración para otros. Hay muchas que no las hemos trascendido, otras sí, otras sí, otras sí las hemos trascendido. Entonces nosotros aprendemos a compartirlas, que nuestros conocimientos, muchos de nosotros somos profesionales de la salud mental, nuestros conocimientos llevan la fuerza de la esencia, de la experiencia de vida que nos ha tocado vivir. Entonces, pues no me queda más que agradecer y los esperamos en la próxima sesión. Dice, gracias por compartir. Dice Asmagle Sama. Gracias por compartir esta información, así como los talleres. Saludos y bendiciones. Gracias a ustedes y compártanlo. Ustedes pónganle música, ustedes pongan lo que ustedes quieran, pónganle de su esencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son sus historias y solamente ustedes saben cómo las han vivido. Entonces, pues lo único que me resta es decirte, pues que tú tienes una historia y que esa historia merece ser contada y también merece ser escuchada. Dice Erika
Tufiño. Muchas gracias por toda la enseñanza que da. Un abrazo a Ricardo y a Miguel por compartir sus experiencias. Bendiciones multiplicadas para todos. Muchas gracias, chicos. Pues hasta aquí nuestra sesión. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, tenemos el foro de WhatsApp. Ustedes pueden mandar un mensaje en el foro. Pueden ustedes compartir también sus experiencias y si ustedes de una u otra manera empiezan a sentir como hay situaciones que trabajar sin ningún problema, mándenos un mensaje, somos una red de apoyo en donde podemos darles una guía y dirección para trabajar cada situación que nos acontece en el momento en el que estamos en terapia. ¿Sale, chicos? Y pues muchas gracias. Que Dios los bendiga y solo por hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto, cuídense, que tengan muy buen día.